es quien sustenta nuestras vidas. Amén. Su palabra verdaderamente es eso que nosotros necesitamos cada día para poder fortalecernos en el Señor. Amén. Me gustaría invitaros a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, el libro de los comienzos. De hecho, este libro, los hebreos lo llaman el libro de en el principio. Ellos no le dicen el libro de Génesis, le dicen el libro de en el principio. Así le dicen los judíos. Y en el capítulo 28 vamos a leer una historia que es conocida de muchos y que es algo hermoso porque nos va a hablar la palabra de Dios de una apertura entre lo celestial y lo divino. El Señor nos va a estar hablando en su palabra a través de la manifestación sobrenatural de Dios a una persona. La relación entre Dios y una persona. ¿Cómo puede un hombre llegar a conocer a Dios? ¿Cómo puede una mujer experimentar la presencia de Dios en su vida? ¿Por qué? Porque Dios es aquel que está ahí y aquel que lo hace. Amén. Aquel que lo hace posible al hombre lo que es imposible. Vamos a ver el trato de Dios con el hombre. Aleluya. La relación entre la criatura y el Creador. No sé si vosotros habéis visto este cuadro tan hermoso. Es un cuadro básicamente en el que solamente hay dos manos y están básicamente apuntándose con el dedo el uno al otro. ¿Lo habéis visto? Simbolizando la mano de Dios y la mano del hombre. Una relación entre el hombre y su Creador. Algo maravilloso. Algo que no sería posible si verdaderamente Dios no hubiese hecho lo que ha hecho. Amarnos a cada uno de nosotros. No siendo muy amables, no siendo personas muy dignas de amar, sino siendo pecadores, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos amó y se entregó por nosotros. Y vamos a ver también cómo son los primeros pasos, los rudimentos de la conversión de una persona. ¿Vale? Todo esto lo vamos a verlo en la vida de Jacob. Y aunque la experiencia de cada uno de nosotros puede ser muy diferente, aunque básicamente todos hemos llegado a conocer al Señor a través de Cristo y a través de su palabra en nuestros días, vamos a ver que aunque hay diferencias en experiencia, es siempre Dios el que promueve, es siempre Dios el que está detrás, el primero que está interesado en nuestra salvación. No somos nosotros, porque nosotros no buscamos a Dios. Nosotros no amábamos a Dios, pero Dios nos amó primero. Aleluya. Vamos a leer Génesis 28, del versículo 10 al versículo 22. Y por favor, permaneced muy atentos a la palabra de Dios. Dice así: Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí que Yahvé, el Señor Dios Todopoderoso, estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor que pueda bendecir su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias
por poder estar aquí hoy, Señor, por poder vivir. Señor, tú nos das este día de una forma especial para que podamos vivir, aprovechar y disfrutar de este día. Señor, escuchar tu voz, hacer tu voluntad, agradarte. Señor, poner nuestro corazón en tu palabra, entender lo que tú quieres, Señor, obedecerte. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprovechar bien este día, Señor, a recibir aquello que tú tienes para nosotros como alimento. Que tú puedas guiarnos ahora en esta meditación de tu palabra también, Señor, por tu Espíritu. Como tú has guiado todas las cosas hasta este momento, tú puedas seguir guiando, Señor, a través de esta meditación y nos haga bien, Señor, a cada uno de nosotros. Que nos llene, Señor, nuestro corazón según nuestra necesidad. Tú sabes cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar, Señor. Una palabra de aliento, una palabra de consuelo, tal vez una palabra de exhortación. Tú sabes todo de nuestras vidas. Nos conoces perfectamente, infinitamente más que nosotros a nosotros mismos, Señor. Aún más que nuestros padres. Señor, háblanos y bendícenos para que podamos salir de aquí, Señor, agradecidos y dispuestos a buscarte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues antes de entrar en esta historia, me gustaría un poco que pudiésemos escuchar desde el principio el contexto de estas cosas, porque es importantísimo para lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios, lo que vamos a escuchar hoy. Y bien, vosotros habéis oído de esta historia de Esaú y de Jacob. ¿Quién ha escuchado esa historia? Esaú y Jacob, los hijos de ¿quién? De Isaac. E Isaac era hijo de ¿quién? De Abraham. Abraham, Isaac y Jacob son, la palabra de Dios nos enseña, los patriarcas de Israel. Son básicamente los pioneros, los que comenzaron, por la gracia de Dios, Dios los puso como básicamente nuestros primeros padres, se podría decir así, en la fe, ¿vale? Son los padres del pueblo judío, pero nosotros, que aún no somos judíos, muchos de nosotros, sin embargo hemos llegado a conocer al Señor porque Dios se manifestó a Abraham, se manifestó a Isaac y se dio a conocer a Jacob, aleluya. Y a través de ellos nos dio su palabra, la palabra de Dios. Y es por esa razón que nosotros somos hijos también de Abraham por la fe, porque hemos creído, como él creyó por la fe, en Dios. Aleluya. Así que es muy importante entender estas cosas. Jacob es el tercero de los patriarcas, hijo de Abraham, hijo de Isaac. Aleluya. Abraham era su abuelo, Isaac era su padre. Y Jacob tenía un otro hermano, ambos eran gemelos, porque habían nacido el mismo día. Solamente que uno nació un poco antes que el otro. Salió uno primero, el otro después. Menos mal, gracias a Dios, ¿no? Evidentemente. Pero sabéis que Jacob salió en segundo lugar y no el primero. Aunque Dios le había dicho a Rebeca, su madre, que por cierto era estéril, pero Dios escuchó aquella oración de aquellos padres, Isaac y Rebeca, y Dios le concedió hijos. Pero Dios había hablado a Rebeca diciendo, el menor será el mayor. El mayor será el que servirá al menor, y no al revés. Y Rebeca se ve que tomó muy bien estas palabras, escuchó estas palabras de Dios muy bien, porque todo lo que hizo, y nos puede parecer un poco perverso, lo hizo para que se cumpliese lo que Dios había establecido. ¿Vale? Pero para decir, eran dos hermanos gemelos. Ahí está Esaú, quien nació primero, el primogénito, y después Jacob, el que fue después. Y eran tan diferentes el uno del otro, completamente diferentes, gemelos, pero completamente diferentes. Dice la palabra de Dios, y lo podemos leer en los versículos, en los capítulos anteriores, cuando tengáis tiempo en casa lo leéis, que Esaú era un hombre activo, era un hombre de campo, era un hombre cazador, impetuoso, un hombre fiero, un hombre muy activo, muy activo. Sin embargo, era un hombre profano. Es decir, la palabra de Dios nos da en su enseñanza a entender que este hombre no deseaba del Señor, no temía al Señor y no quería saber nada de las cosas de Dios. Era un hombre que solamente tenía puesto su corazón en las cosas de la tierra, en lo que podía conseguir en el momento, en el ahora y nada más. Y no miraba hacia la eternidad, solamente miraba lo temporal. Era un hombre incluso que albergaba
rencor en su corazón. Él deseó, en un cierto momento, matar a su propio hermano. Y se consolaba con la idea de matarlo. Y además era un hombre fornicario. Hemos leído antes, en la palabra de Dios, leyó nuestro hermano David, que no practiquemos esto de la fornicación. No seamos fornicarios, ni adúlteros. Este hombre era un fornicario. Y era también una persona que no honraba a sus padres, en cuanto sus padres le decían que buscase esposas del pueblo de Dios, una esposa del pueblo de Dios y no de un pueblo extranjero, que son las que al fin y al cabo desvían el corazón a causa de la idolatría. Pero este hombre no hizo caso de sus padres y se casó con una, se casó con otra, todas mujeres cananeas, eteas, mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y eso trajo mucha amargura al corazón de Rebeca e Isaac, su padre. Sabemos por la palabra de Dios que si en alguna manera hemos de unir nuestras vidas con alguien, debe ser alguien del Señor, porque dos yugos desiguales no pueden tirar juntos. Pero este hombre no deseaba escuchar el consejo. Y además era un hombre que era un inmoral. Pero Jacob tampoco era un santito, la verdad. Jacob era un hombre quieto, completamente diferente de su hermano. Él habitaba en tiendas, dice la palabra de Dios. Era un hombre estudioso, un hombre hacendoso. Ay, si yo fuese hacendoso, me gustaría mucho a mi esposa. Pero un hombre de las cosas del hogar, un hombre que le gustaba hacer todo tipo de cosas en su casa. Un hombre quieto, tranquilo. Pero era un hombre, dice la palabra de Dios, engañador. Un hombre suplantador. Y de hecho, cuando la Escritura nos dice que salió su mano trabada del calcañar o del tobillo de su hermano, eso tiene un simbolismo. Significa que era un suplantador, alguien que toma la identidad de otro o que se hace pasar por otro cuando no lo es. Es decir, un falso, un engañador, un impostor, alguien que toma el lugar de otra persona y se hace pasar por él. No pensemos que Jacob era un santo. Era un hombre como tú y como yo que necesita de la salvación de Dios. Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que, como sabéis, también habéis escuchado de la palabra de Dios, Jacob engañó a su hermano varias veces. Primero se aprovechó, porque su hermano venía cansado del campo, de trabajar, y le dijo, ¿por qué no me haces un plato de esos de potaje de los que tú haces tan buenos? Y él, Jacob, que era un aprovechado, le dijo, bueno, véndeme tu primogenitura entonces, véndeme los derechos del primero. Y el otro, como tenían tanta hambre y no pensaba mucho, era un hombre muy impulsivo, que solamente deseaba lo del momento, dijo, no, venga, pues yo te la vendo. Tú dame el plato de ese tan bueno que tú haces, porque Jacob sabía muy bien cocinar también. Dame el plato de lentejas y yo te doy la primogenitura. Y eso no le dolió mucho, pero lo que más le dolió a Esaú fue el hecho de que no fue él el que recibió la bendición de Dios. La bendición que venía a través de los padres, sino que la recibió su hermano. ¿Por qué? Porque, siguiendo las instrucciones de su madre Rebeca, Jacob suplantó, se puso en el lugar de Esaú. Cuando Isaac iba a bendecir a sus hijos, él ya no veía, estaba básicamente ciego a causa de la edad. Quiso bendecir a sus hijos. Rebeca lo oyó, y Rebeca sabía que Dios le había dicho que el mayor serviría al menor, que el menor sería el más importante, aquel que continuaría el linaje y la descendencia, aquel cuya simiente llenaría la tierra. Y entonces le dijo a su hijo, mira, hazte pasar por tu hermano, ponte pelo de cabra en tus brazos, en tu pecho y en tu espalda, porque Jacob era lampiño, no tenía ni un solo pelo, y Esaú era muy velloso, tenía como yo, pelo por todos lados, menos en la cabeza. Entonces, suplantó a su hermano, se hizo pasar por él, y fue a su padre, poniéndose aún sus ropas que olían a Esaú, y Isaac, como no podía ver bien, pensó, aunque preguntó, y no estaba muy seguro, pero preguntó,
Y Jacob volvió a engañar. Dijo, Padre, yo soy, bendíceme. Y obtuvo la bendición de su padre. Imaginaos entonces el enfado grandísimo, el rencor que llenó el corazón de Esaú. Quería matar a su hermano. Esto ya no se lo voy a perdonar. Así que esta historia comienza con un hombre solitario, un hombre que se va de su casa, que él básicamente está huyendo. Su madre le dice, mira, toma camino y vete a casa de nuestra familia ahí en Harán, porque tu hermano te quiere matar. ¿Y por qué Dios me va a privar de mis hijos en un solo día? ¿Por qué? Así que, por favor, vete. Y muy astuta como era también Rebeca, habló con Isaac y le dijo, mira, mejor que tu hijo no tome de las hijas de aquí, de los cananeos, y se haga novio de ellas y se case con ellas, porque eso ya destrozaría mi corazón del todo. Ya Esaú mira lo que ha hecho con esto, lo otro, así que también consiguió que su marido dejase ir a Jacob y fuese a Harán. Y aquí vemos un hombre saliendo de esta tierra, solo, errante, básicamente lleno de angustia, porque su hermano lo quería matar, y yendo a un lugar que no sabía dónde iba a ir, ni lo que iba a hacer. Un futuro incierto. Fijaos, un hombre que estaba acostumbrado a estar en su casa, que no salía, que no le gustaba estar fuera, ahora tiene que irse solo y errante por aquellos mundos, que aquí no había GPS, no había mapas, no había absolutamente nada. Tiene que irse a una otra tierra en busca de quién sabe qué, solamente porque tiene miedo, porque le han aconsejado. Pues así empieza esta historia. Dice que salió Jacob de Berseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y dice que tomó de las piedras de aquel paraje y la puso a su cabecera y se acostó en ese lugar. Se hizo una camita, cogió una piedra, se la puso por cabecera y ahí se acostó. Y dice la palabra de Dios que y soñó. Aleluya. Y soñó. Y este no fue un sueño cualquiera, porque ahí empezó, de una cierta manera, el trato personal de Dios con este hombre. El trato personal de Dios con este hombre. En el desierto, en la soledad, donde no había nada. Dice la palabra de Dios, dice, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Aleluya. ¿Sabéis? Dios en muchas ocasiones habla al hombre a través de sueños. Y esta es una cosa que era muy común en la antigüedad. Abraham, sus primeros encuentros con Dios fueron a través de sueños. Dios se presentó a Abraham en sueños y le dijo, yo soy el Señor. Dios se presentó a Isaac a través de sueños. Ahora también Dios se presenta, se da a conocer a Jacob por medio de sueños. ¿Vale? Así que, aunque la mayoría de nuestros sueños no son inspirados por Dios, evidentemente, sino que son básicamente resultado de lo que hemos vivido en nuestros días, en el día a día. Imaginaos que estamos preocupados por alguna cosa o estamos ansiosos por algo y muchas veces soñamos y nuestros sueños tienen que ver con eso. Pero verdaderamente hay sueños, también hay sueños que son de Dios. Dios nos habla a través de sueños. Ahora, cuando un sueño es de Dios, uno lo llega a saber. Dios se lo da a conocer, evidentemente, porque no todos los sueños son de Dios. Es algo muy excepcional, pero Dios aún así lo hace. Aleluya. De hecho, personalmente creo que en varias ocasiones, de hecho no solamente creo en el, bueno, es posible que haya tenido, no, sé que Dios me habló en sueños varias veces. Y no solamente Dios me habló en sueños, pero Dios aún me manifestó algún mensaje, me dio a conocer algo de su palabra que yo ya había escuchado, pero me lo trajo a la memoria a través de sueños. O me invitó a través de sueños, me puso a alguien para orar por esa persona. Dios hace cosas en nosotros. Y de hecho, me recuerdo muy bien, porque este versículo me ha quedado muy tocado en mi vida, cuando Dios dice que Él nos habla a través de los sueños. Y que Él, a través de los sueños, enseña aún a nuestra propia conciencia. A veces he soñado que estaba en una situación en la que se me presentaba una tentación, algo terrible de hacer, y yo en sueños
aun no estando ahí presente, pero en sueños, mirándome, luchaba y no quería caer en aquello. Y le pedía a Dios ayuda, Señor, sálvame. Y a la mañana cuando me despertaba y había, por la gracia de Dios, vencido, le daba gracias a Dios por no haber caído en aquello. Es decir, aún en medio de los sueños Dios nos enseña diferentes cosas para nuestra vida. De hecho, conozco a un hermano, y vosotros también lo conocéis, que ha estado entre nosotros en una ocasión, que muchas veces Dios le habla a través de sueños y le avisa de peligros, de cosas que van a suceder y luego suceden. Dios le avisó para que tuviese cuidado con esto, tuviese cuidado con aquello, con esta persona. Cosa curiosa. Aleluya. Pero no dice la palabra de Dios que vuestros ancianos soñarán sueños, cosa difícil, porque ya un anciano no sueña mucho. Pero no dice la palabra de Dios que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero bien, este hombre soñó. Y evidentemente aquello que soñó no era un sueño suyo, no era un sueño de tener hambre y de haber pasado mal durante el día, no era un sueño a causa de su fatiga o de sus ansiedades, era un sueño de Dios. Un sueño de Dios. ¿Y por qué Dios usa estos métodos a veces? Bueno, la palabra de Dios, y vamos a leer unos versículos, nos hablan de que Dios nos habla así por determinadas razones. Vamos a leer, por favor, Job capítulo 33. Job capítulo 33. ¿Alguien que pueda leerlo en los versículos? Del 14 al 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. En varias maneras habla Dios y aún así a veces el hombre no entiende, dice la palabra de Dios. Pero dice que por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces Dios revela a nuestro oído su consejo. Y lo hace con el propósito de apartar nuestra vida del sepulcro, de que nos apartemos de los caminos malos que llevan a la perdición y que podemos encontrar la vida. Aleluya. ¿De qué manera más tremenda Dios habla? A veces Dios quiere transmitirnos un mensaje. Dios quiere probar nuestros corazones. Me acuerdo de Salomón, siendo joven, su primera experiencia con Dios fue un sueño. Dios le habló a este hombre y le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Él estaba adorando en Gabaón y recibió este sueño. Y sabéis lo que Salomón dijo, ¿no? Soy joven, no sé ni entrar ni salir, no tengo experiencia de nada. Mi padre ha sido muy bendecido por ti. A través de mi padre tú has bendecido este pueblo, pero yo soy joven y no tengo ni idea. Así que por favor dame sabiduría para saber guiar a este pueblo. Y Dios le dio aquello que pidió y aún infinitamente más aún de lo que no había pedido. Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio prosperidad, más que a ningún otro, porque pidió rectamente. Aleluya. A veces Dios quiere probar nuestros corazones, pero a veces Dios quiere apartar nuestras vidas de nuestros malos caminos y llevarnos a conocerle a Él. Y así empezó esta historia, esta relación entre Dios y Jacob. Aleluya. Aunque Dios ya estaba vigilando la vida de Jacob mucho antes de que él naciese y estaba proveyendo todas las cosas y las oportunidades, pero Jacob empezó en ese día a tener conocimiento de que no solamente existe un Dios, sino que ese Dios es alguien que se puede hacer real y presente en la vida de una persona. Así que esto es muy importante. Leemos, dice la palabra de Dios, ¿qué soñó? El contenido del sueño. Dice: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba el cielo,
ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. Así que aquí vemos una visión celestial. Aleluya. Jacob está asombrado porque él ve una escalera que está apoyada en la tierra y sube hasta el cielo, y ve ángeles de Dios subiendo y bajando por esta escalera. Es decir, parece que algo entre lo celestial y lo terrenal, entre lo del cielo y lo de la tierra, ha quedado abierto. Ha quedado abierto. Aleluya. Y Dios a veces nos da oportunidades a los seres humanos para que dejemos de pensar solamente en lo mundano, en lo terreno, y pongamos nuestra mente y nuestros ojos en lo de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Aleluya. A Jacob se está dando la oportunidad de empezar a ver algo en su vida, algo de lo celestial. Porque este hombre tampoco buscaba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios, sí, lo vemos, pero él tampoco buscaba a Dios ni las cosas de Dios. Pero ahora Dios empieza a tratar con él, empieza a hacer una apertura entre lo terreno y lo celestial para que él pudiese contemplar algo de lo que hasta este entonces nunca había podido entender ni comprender. Y fijaos que lo más importante que vio sobre esa escalera era a Dios. Era a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Aleluya. Estaba teniendo una visión de la persona de Dios. Aleluya. El Dios eterno y todopoderoso estaba ahora tratando con él, hablando con él, diciéndole: este soy yo. Aleluya. No sé si vosotros acordáis que también Abraham tuvo esta experiencia, como dije antes, a través de sueños. Isaac tuvo esta experiencia, y aún el mismo Moisés tuvo esta experiencia cuando en aquel monte vio una zarza que no se consumía. Y fue a ver qué es lo que pasaba allí. Y esta voz le habló diciendo: yo soy el Señor. Y me voy a dar a conocer a ti como quien soy. Yo soy el que soy. Aleluya. El que es, el que era y el que será. El que no tiene fin, el eterno. Siempre empezamos a conocer a Dios a través de lo que Él nos dice, a través de su palabra. Aleluya. Y Él se da a conocer por su nombre. Pero fijaos, qué interesante. Alguien que lea, por favor, Juan capítulo 1, versículo 51. De hecho, podemos leer un poquito antes. Juan 1. Vamos a leer los versículos del 45 al 51. Alguien que lo lea, por favor. Juan 1, del 45 al 51. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ve y ve. Cuando vio Jesús a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden
Fijaos cómo Jesús está tomando las palabras de Jacob, de lo que él soñó, y se las atribuye a sí mismo diciendo, básicamente, yo soy la escalera que une la tierra con el cielo. Yo soy aquel a quien vais a ver subir y bajar ángeles por esa escalera. Yo soy aquel, básicamente, que lo lleno todo. Y tal como Jacob tuvo una revelación a través de Dios, que le dijo estas cosas y se empezó a dar a conocer a él, Jesús es la revelación que nos ha dado Dios para que nosotros podamos llegar a conocer a nuestro Dios. Él es la escalera. Aquí ya no se habla de escalera porque Jesús es la escalera. Es el único camino a Dios. Es aquel que une al hombre con Dios. Aleluya. Aquel quien revela a Dios, quien ha venido para darnos a conocer quién es el Señor Dios Todopoderoso. Y fijaos lo que le dice. Le dice a Natanael, yo soy el Dios que te ve, el Dios que te conoce. En otras palabras, porque Natanael había dicho, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera y clamaste a mí, yo te escuché. Natanael se queda en los pelos de punta, asombrado, y dice, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, pero porque te he dicho solamente esto, ¿crees en mí? Pues desde ahora, con las cosas que yo voy a hacer, vas a realmente entender, a empezar a entender. Te voy a empezar a dar una revelación mucho más profunda de quién soy yo. Aleluya. El Dios que te ve, el Dios que te conoce, el Dios que te oye aún en tu soledad, el Dios que está ahí, aunque tú no lo sientas, el Dios que está ahí, como decía nuestra hermana antes en su canción. Porque aunque a veces no sintamos a Dios, no significa que Él no está ahí, guardándonos, cuidándonos, observándonos, diciendo, ahora ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Qué va a hacer mi hija en esta situación? ¿Me sienta o no me sienta? ¿Qué va a hacer mi hijo o mi hija? El Dios que está ahí. Aleluya. Y de hecho, el Señor, en ese sueño, le mostró cuál era su propósito para él. Iba a hacer de él una gran nación. Iba a continuar el pacto que Dios había empezado con Abraham y con Isaac, su padre, que ya estaba a punto de perecer. Iba a continuarlo con él y con su descendencia. Le iba a guardar, le iba a prosperar, iba a hacer todas estas cosas porque Dios tenía un propósito con él, como Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Porque el Señor dice, no te voy a dejar hasta que haga en ti todo lo que quiero hacer. Aleluya. Así que puedes tener muchos planes en la vida, puedes tener muchas metas, pero si tú eres del Señor, Dios no te va a dejar hasta que cumpla su propósito en ti. A veces no te gustará, a veces te llevará a lugares donde no quieras, a veces te hará pasar por cosas que no quieras, pero Dios cumplirá su propósito en ti, porque tú eres del Señor. Como Jacob, aunque todavía no se había manifestado, era del Señor. Aleluya. Y fijaos, ¿qué es lo que dice Jacob cuando se despierta? Leamos de nuevo los versículos 16 y 17. Alguien que lo lea, por favor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Fijaos que aquí ahora Jacob se despierta de su sueño, básicamente está ahora entrando en otra dimensión, por así decirlo, ha soñado, se da cuenta que ha soñado, se acuerda perfectamente de lo que ha soñado y está aterrorizado. No sabe lo que está pasando, no es consciente, no tiene ni idea, pero aún una cosa sabe. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía él? Esa era la casa de Dios, puerta del cielo. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Aleluya. Qué tremendo. Yo no sé cuándo fue vuestra primera experiencia en vuestra vida cuando llegasteis a saber y a decir, aunque con otras palabras tal vez, Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía.
Vuelve a la realidad siendo consciente de que Dios no solamente es un Dios de historias, que Dios no solamente es el Dios de sus padres, pero Dios es un Dios que es un Dios real y presente, que está ahí a nuestro lado. Y nosotros no lo sabíamos. Qué ignorantes somos. Aleluya. Qué ignorantes somos. De hecho, como dije al principio, si no fuese porque Dios se diese a conocer a nosotros, nosotros no podríamos nunca llegar a conocer a Dios. Porque ni le buscamos, ni queremos saber de Él, y solamente nos interesa lo terrenal, lo de aquí abajo. Pero Dios nos sale al encuentro, como a Jacob, con bendiciones de bien. Dios quiere ponerse en medio de nuestro camino y se nos presenta para que entendamos que Él está ahí. Tal vez Dios siempre fue el Dios de tus padres, pero ahora Dios está ahí también para ti. No solamente es el Dios de tus padres, puede ser tu propio Dios que está ahí para ti. Aleluya. Así que la conversión del ser humano es un misterio asombroso, realmente. Un misterio asombroso, pero sabemos que es la obra de Dios. Y eso a través de su Espíritu. Aleluya. ¿Y por qué el hombre no puede llegar a conocer a Dios? Lo sabemos. Porque su pecado le incapacita. Su pecado le hace ignorante. Pero es así que Dios desea tratar con nosotros. Y no nos desecha, sino que se acerca a nosotros para salvarnos. Aleluya. Así que aquí está Jacob y dice, después de manifestar su miedo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Ese temor es natural en el hombre. Le pasó lo mismo, exactamente igual a Moisés. Cuando Moisés tuvo esa visión con el Hijo de Dios en la antigüedad, en aquella zarza, porque fue ahí Jesús que se le presentó. El Señor le dijo, la tierra donde estás tú es una tierra santa. Y él tuvo temor y se quitó sus zapatillas, se quitó sus chanclas. Le pasó exactamente igual a Josué. Josué, cuando le salió al encuentro el Hijo de Dios y le dijo, la tierra donde estás es una tierra santa, tuvo temor de Dios e hizo la voluntad de Dios. Y este hombre, manifestando temor, manifestando realmente esto que es tan natural en el ser humano, ¿vale?, entendió que ese lugar donde estaba era una vía de acceso a la presencia de Dios, a la salvación de su alma. Era la casa de Dios que estaba ahí, abierta ahora para él. Aleluya. Alguien lea, por favor, el versículo 19 al 22. Perdón, del 18 al 22. Amén. Se ve como toda esta visión y la experiencia que había tenido y el sentir la presencia de Dios no dejó a Jacob indiferente, sino que él empezó a hacer cosas. Cuando Dios toca la vida de una persona, eso se traduce en hechos, en acciones. Empezamos a hacer cosas. Amén. No queda uno indiferente. No oye la palabra y se la llevan los pajaritos, pero cuando algo ha calado verdaderamente en el corazón, uno empieza a hacer cosas y a dar pasos hacia Dios. Y aquí vemos en Jacob hacer una serie de pasos hacia Dios. ¿Qué pasos? Dice la palabra de Dios que tomó esa piedra sobre la cual había recostado su cabeza y la puso como una señal. Aleluya. Algo que era insignificante, algo que no tenía valor al principio,
ahora para él simbolizaba mucho, ¿vale? Así que coge esta piedra y la pone como un señal, como un memorial, como un testimonio de lo que acababa de suceder. Dios ha venido a encontrarse conmigo. Aleluya. Y el significado que le dio a esa piedra, lo vemos más adelante, porque a ese lugar le llamó Betel. ¿Y Betel significa qué? Casa de Dios. Le dio el nombre de lo que él había experimentado y entendido, que ese lugar era el lugar donde Dios moraba. Ahí estaba Dios. Era su casa. Así que aquello que era insignificante para él ahora tiene mucho valor. Las cosas que antes menospreciaba ahora le da mucho valor, porque Dios le da valor a todas nuestras cosas. Aleluya. Le da importancia a todas nuestras cosas, aún a una piedra. Y no solamente esto, dice la palabra de Dios que también Samuel el profeta, puso en una ocasión a un lugar el nombre de Ebenezer y levantó una piedra. ¿Por qué? Porque él entendió que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esto era algo muy común. Cuando habían tenido una experiencia real con Dios, aún Dios les había dicho en muchas ocasiones: levantad un memorial, tomad piedras del medio del Jordán y llevarlas a la tierra de Canaán y levantarlas ahí y hacer un memorial, para que sepáis, para que entendáis, no solamente vosotros, también vuestros hijos y los que vendrán, que Dios es real, que Dios quiere hacer un pacto contigo, que Dios quiere continuar su línea de descendencia, que Dios quiere muchos hijos e hijas para sí. Aleluya. Así que cogió esa piedra y derramó aceite sobre ella. Eso se llama libación. Y es una especie de ofrenda, algo muy precioso, muy valioso, que era el aceite en ese tiempo. También Jacob, aun de lo que poco que tendría en sí, porque él iba de viaje, cogería de ese aceite y lo derramaría sobre aquella piedra, en señal de algo que él estaba ofreciendo a Dios. Aleluya. Algo que era importante, porque Dios se le había dado a conocer. Y además cambió el nombre de ese lugar y le puso, en lugar de almendro, que se llamaba así, almendro, le puso casa de Dios. Aleluya. El lugar donde por primera vez había experimentado la presencia de Dios. ¿Dónde fue el lugar en el cual experimentaste por primera vez la presencia de Dios? Pero hizo más Jacob, porque aquel que de verdad es tocado por Dios empieza a hacer pasos hacia Dios. Y aún más, y esto es muy importante, escuchémoslo bien, por favor. Aquel que ha escuchado la voz de Dios realmente y empieza a dar pasos hacia Dios, se compromete con Dios. Se compromete con Dios. ¿Y sabéis lo que hizo Jacob? Hizo un voto, hizo una oración y por medio de esa oración se comprometió con Dios. ¿Qué voto hizo? Leámoslo, por favor. Dice: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en el que voy, y si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. ¿Qué pidió a Dios en su oración? Y podemos pensar, una oración muy egoísta, sinceramente. Pero no pensemos que Jacob conocía aún al Señor. Y él oraba como alguien que no conoce al Señor, pero como alguien que Dios escuchó, porque verdaderamente su oración fue sincera. Él pidió protección. Él pidió sustento a Dios. Y él pidió también el ser librado de la angustia que sentía en su corazón a causa de su hermano que lo quería matar. Si tú, Dios, haces todo eso conmigo, me proteges. Si tú me das lo que necesito para comer y para vestir, y si tú me quitas esta ansiedad y esta falta de paz en mi corazón a causa de mi hermano, entonces tú serás mi Dios. Una oración sincera, un compromiso, y Dios escuchó a este hombre, escuchó su oración, y Dios cumplió aquello que este hombre pidió.
Aleluya. ¿Y sabéis qué? Que Jacob cumplió sus votos al Señor. Aleluya. Jacob cumplió a Dios lo que le prometió. Dice la palabra de Dios que no prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y que no cumplas, que prometas algo a Dios y no lo cumplas, porque no tendrá mucha solución aquel que tal hace. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Cuidado con tus palabras. Solamente si estás dispuesto a comprometerte de verdad, ora con Dios, porque Dios responde las oraciones. Dios responde las oraciones. Una vez mi esposa oró a Dios y le dijo: Señor, si tú vuelves a traer esta carpa aquí a mi ciudad, yo voy a ir y te voy a servir. Fue así. Y la carpa nunca se ponía 2 veces en el mismo sitio, nunca. Y Dios cumplió aquello y llevó la carpa otra vez al mismo sitio. Aleluya. Y ahí mi esposo tuvo que amarrarse el cinturón porque le iban a esperar curvas difíciles en su vida, pero que por la gracia de Dios fue el Señor ayudándola, y ella ha sido capaz de cumplir lo que ella le prometió al Señor. Aleluya. Pero este hombre cumplió lo que prometió al Señor. Y sabéis, llamó a ese lugar el Elohé Israel, el Dios de Israel. Porque sabéis, Israel era el nombre que Dios le puso a Jacob cuando él llegó a conocerle en espíritu y en verdad. Israel era el nombre que Jacob recibió cuando verdaderamente se convirtió al Señor. Mientras tanto se llamó Jacob, engañador. Pero Dios le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Y desde ese entonces, volviendo a él a ese lugar, hizo todo lo que le había prometido al Señor, edificó ahí un altar y verdaderamente su vida fue otra, fue diferente. Y a ese lugar llamó el Elohé Israel, el Dios de Israel. En otras palabras, Jacob pudo por primera vez llamar a Dios: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de escuchar tu palabra, y gracias porque tú nos haces bien, Señor. Enséñanos, Señor, y guíanos cada día más a hacer tu voluntad, Señor, a cumplir lo que te prometemos, Señor, a honrarte, a ser fieles con aquello que han pronunciado nuestros labios, a comprometernos verdaderamente, Señor, a ser fieles porque sabemos que tú das la gracia, la capacidad que nosotros no tenemos, Señor. Y gracias por actuar en nuestra vida, porque si no fuese por ti estaríamos perdidos y en tinieblas, Señor. Pero gracias porque tú tienes misericordia y te acercas a nosotros. Y de una y de muchas maneras, Señor, haces para que nosotros podamos llegar a conocerte. Gracias por esta vida, gracias por este hombre, gracias por esta experiencia. Y gracias sobre todo por ti, Señor, nuestro Dios, que te has manifestado en nuestra vida y lo has hecho en la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.